Para empezar el tema, se deben dejar en claro algunos conceptos del tema en general para entenderlo. El primero es la losa. La losa es una estructura plana de hormigón armado, la cual sirve como cubierta de las edificaciones. Puede ser el piso de la planta de arriba o simplemente el techo de la planta baja. Esta está hecha para soportar cargas vivas y muertas y es la última en construir. Las cargas vivas son gravitacionales, ocasionales o temporales. Estas son resultado del uso de la estructura. Estas pueden ser de personas caminando, de un carro en una cochera o de mascotas en el filme. Estas se caracterizan por ser temporales y no quedarse para siempre. Por otro lado, tenemos a las cargas muertas. Estos son los pesos de los elementos que participan en la construcción en general. Estos pueden ser la plomería, las ventanas, los techos, las columnas, los muros, el aire acondicionado, el sistema eléctrico, etc. Estos se caracterizan por ser fijos y permanentes. También tenemos a las losas de entrepiso. Estas están construidas exclusivamente para separar un piso de otro. Están construidas monolíticamente o en forma de viga sucesiva sobre los muros estructurales. Estas deben soportar su propio peso, el peso del piso y de las cargas vivas que se soportarán sobre ellos, como el de personas, el de mobiliario, etc. Por último tenemos a la losa de azotea. Este es el último elemento en construirse, ya que cierra y cubre la edificación. Esta losa es la más expuesta a fallas y debe ser construida con el mayor cuidado. Esta está siempre expuesta al sol y debe aislarse térmicamente. Puede ser construida con ladrillo, con madera, con concreto armado y con otros diferentes materiales. Clasificación de losas según la distribución del refuerzo. Existen dos, que sería apoyada o reforzada en un sentido o apoyada en dos sentidos. También está según los apoyos, que serían sobre muros o sobre columnas. Tenemos otra que sería según su composición, que sería una losa nervada o aligerada a una losa maciza. Y según su construcción, que son losas vaciadas o losas prefabricadas. Aquí tenemos un ejemplo de una losa maciza. Estas simularían sus varillas y sería una losa según su composición. Ahora hablaremos de qué es una viga. Una viga es un elemento de construcción que depende del soporte de todas las estructuras que vemos todos los días. Estas no solo están pensadas para soportar el peso y la presión, sino también para hacer flexión y tensión. Las vigas son las piezas que, unidas a la columna, soportan las estructuras y las cargas en las obras, permitiendo así la flexibilidad. De hecho, estos elementos se utilizan para soportar los techos y las aberturas y también como elemento estructural de puentes. Por lo cual, al momento de armarlos, se debe comprobar que soporten a la perfección los esfuerzos de tracción y compresión de modo simultáneo, como sucede al doblar una pieza. En el área de las vigas, especialmente en el de concreto, tenemos cuatro tipos muy característicos. Estos son la viga peraltada hacia abajo, la viga peraltada hacia arriba. Esta usualmente se usa en las cocheras, la viga peraltada hacia arriba y abajo y la viga plana. La nervadura es un molde de fibra y resina poliéster, la cual se fabrica con las dimensiones requeridas de su proyecto. Se utiliza para aligerar losas nervadas y postensadas. Se pueden apoyar directamente sobre las columnas sin necesidad de traves de carga entre columna y columna, y también resisten fuertes cargas concentradas, ya que distribuyen a áreas muy grandes a través de las nervaduras cercanas de ambas direcciones. Este tipo de losas Estas se utilizan en casos donde el diseño de la arquitectura demanda la falta de apoyos para tener luces más grandes, así para tener espacios amplios, como puede ser en locales comerciales, salones o casas unifamiliares. Sus ventajas son la recuperable y reutilización de este material, un acabado aparente, resistencia y durabilidad, y es ligero y maniobrable. Ahora hablaremos acerca de los volados. Un volado es un elemento estructural que sobresale respecto al muro o viga que lo sostiene.
Por su longitud horizontal, funcionan como una viga, es decir, a flexión. Estos volados requieren ser calculados con todas las cargas que tendrá que soportar. La construcción de voladizos permite estructuras que sobresalen de sus apoyos sin refuerzos exteriores, frente a la construcción apoyadas en ambos extremos con cargas aplicadas entre ellos, como una viga simple apoyada o un dintel. Los volados son ese factor extra que distingue a las construcciones altas para una mayor visibilidad y visión de espacios físicos de una construcción. Tenemos un arquitecto que se llama Marco Antonio Almaguer, que es un arquitecto independiente que asegura que los volados siempre han sido como vistosos en todas las construcciones y que hasta la fecha siguen vigentes en los diseños arquitectónicos de prestigio. Él dice que es una construcción muy puntual que si se utiliza da un toque especial a la construcción. Por otro lado tenemos a los atizadores de la viga. Estos funcionan como elemento estructural para dar estabilidad y rigidez a la trave. Estos se colocan en una separación calculada y así formar campos de tensión. Estos se analizan como columnas según las especificaciones y deben cumplir como un miembro de compresión. Estos se montan a todo lo largo de la viga y esto es lo que impide la torsión en un elemento tan largo y esbelto como lo es la viga. Estos elementos se diseñan y se calculan, no es solo soldar. O sea, estos requieren un cierto nivel de cálculo, no nada más es poner por poner. Esto, en palabras más sencillas, evita que la viga se pandee y en un futuro haya problemas de estructuración. Las losas en un sentido podríamos definirlas como elementos que soportan básicamente cargas de gravedad aplicadas directamente sobre la superficie. Tienen sus apoyos perpendicularmente al sentido del armado, los cuales pueden tener un determinado grado de restricción o en el caso extremo no tendré restricción entre vigas y losas. La relación entre claros es quien define si el comportamiento es una o dos sentidos. Una losa se considera que trabaja en una dirección cuando se cumple con las siguientes condiciones. Cuando tiene dos claros libres sin apoyo vertical y tiene vigas o muros en otros dos claros opuestos, aproximadamente paralelos. Cuando la losa tiene forma aproximadamente rectangular con apoyo vertical en sus cuatro lados. Ahora, cuando se dispone de muros en los cuatro costados de la losa y la relación de la dimensión mayor y la menor del lado de la losa es de 1.5 o menos, aquí es cuando estamos usando las losas apoyadas en dos sentidos. El espesor en dos sentidos no depende de la condición de apoyo ni la composición. Las ventajas de esto es que se puede lograr peraltes muy altos, lo que nos permite salvar claros muy grandes en comparación a una losa cargada en un sentido, lo que aquí la vuelve la opción más viable para naves industriales. Cuando sucede que las dimensiones son grandes y se observa que los esfuerzos tanto en sentido horizontal como vertical en la losa generan esfuerzos muy parecidos en ambos sentidos, además considerando que este factor puede estar en los valores 0.5 y 2, se puede armar en dos sentidos cuyos aceros en ambos sentidos deben trabajar. En el tema de aligeantes de losas nos encontramos con el sistema de vigueta y bovedilla. Este actúa principalmente con los ya mencionados vigueta y bovedilla. La vigueta de concreto preforzado actuando como el portante y la bovedilla actuando como el aligerante de la losa. Las viguetas se producen en muchos tamaños, diferentes armados y asimismo la bovedilla también las hay en diferentes longitudes, anchos y peraltes. Esto dando la capacidad de satisfacer muchas necesidades sin importar el tamaño de la losa, ya que hay muchas variantes en sus longitudes. Una de sus ventajas es, por su ligereza, se puede montar manualmente y sin ayuda de equipos muy pesados. También otra de sus ventajas es que los materiales en obra disminuyen considerablemente, como el uso de la madera y el conjunto de acero. Y también una última ventaja es que puede ser utilizado en viviendas en serie, viviendas residenciales, departamentos, escuelas, etc. Por otro lado tenemos sus desventajas, ya que no funcionan muy bien en claros muy grandes y se limita
a ser voladizos de mucha dimensión. El sistema de viga bovedilla consiste en 8 pasos para su proceso constructivo. El primero, el almacenamiento de materiales en obra. Segundo, nivelación de muros. Tercero, montaje de viguetas. Cuarto, colocación de bovedillas. Quinto, apuntalamiento. Sexto, colocación de instalaciones hidráulicas. Séptimo, colocación de malla electrosoldada. Y octavo, el colado de la losa de compresión. El poliestireno expandido. El poliestireno expandido es una espuma plástica y rígida y ligera fabricada a partir de perlas de poliestireno que contienen una pequeña cantidad de un agente expandente, el penteno. Cuando estas perlas se someten a una alta temperatura mediante vapor del agua, el penteno se evapora extendiendo las perlas en las primeras fases hasta 50 veces su volumen inicial. Tras un almacenaje o maduración de las perlas preexpendidas, se someten nuevamente a inyecciones de vapor confinadas en moldes cerrados, expandiéndose nuevamente hasta soldarse entre sí para formarse bloques o formas adaptadas a aplicaciones específicas, quedando así el EPS listo para su incorporación en el mercado. El EPS se utiliza en el sector de la construcción principalmente como aislamiento térmico y acústico en el campo del envase y embalaje para diferentes sectores de actividades y una serie de aplicaciones diversas más. Un material de construcción que tenemos para las losas es el barrobloc. Estos son fabricados con arcilla de primera calidad y es horneada a 1000 grados centígrados para aumentar su resistencia en cualquier tipo de construcción, ya sea habitacional, comercial o institucional. Estos blocks se colocan en las losas, hacen los techos más ligeros y ayudan a aislar el calor, amortiguando la temperatura gracias a sus huecos. La ventaja de usar barrobloc es que no permite que la humedad traspase y eso permite la resistencia a la formación de hongos. El barrobloc no absorbe el calor, sino que refleja él mismo y al ser un material fresco impide que las construcciones se calienten demasiado. También tenemos la contraflecha. Esta es una curvatura convexa y ligera que se realiza en la viga o losa para compensar cualquier flecha probable que se genere tras la acción de una carga gravitatoria. Es decir, cuando se aplica un pretensado a un elemento de hormigón, se produce una deformación de dicho elemento, de forma que si el pretensado se aplica en su cara inferior, se produce una contraflecha, en sentido contrario a la que se produciría bajo cargas gravitatorias. La fórmula para sacar la carga permisible en una viga o una losa es L entre 240. Betón extraíble, aligerado en losas recubiertas y entrepisos para salvar grandes claros. Gran capacidad autoportante debido a la rigidez de las nervaduras reticulares, sistemas constructivos económicos, rigidez y flexibilidad en la construcción, aislamiento térmico, aislamiento acústico. Sus ventajas son: es aligerado en losas en techo y entrepiso para salvar grandes claros, gran capacidad autoportante debido a la rigidez de las nervaduras reticulares. Es económico, amplia gama de dimensiones disponibles, rigidez y flexibilidad en la construcción, aislamiento térmico, excelente estabilidad dimensional, posibilidad de ocultar grandes trapes. Sus usos: es utilizado como elementos aligerantes principalmente en losas de techo y entrepiso que sean reticulares o nervadas en dirección de armas de losas reticulares de cimentación. Ahora hablaremos del capitel, la franja de columna y la franja central, y pues lo dividiremos por partes para ver cada una. Primero que nada, el capitel es un elemento arquitectónico que se coloca en el extremo superior de la columna para transmitir las cargas que recibe el arco que se apoya en él. Existe una gran variedad de capiteles, pero el más conocido está formado por una losadura que está alrededor del fuste de la columna en la base del capitel. También tenemos el astrágalo, que es el tambor y el cuerpo del capitel. Y por último tenemos el abaco, que es quien sostiene el arranque del arco. Ahora las franjas de columna. Las franjas de columna es una franja de diseño con un ancho de cada eje de la columna. Las franjas incluyen vigas, si es que las hay. Y por último, la franja central es una franja de sueños que está limitada por 2 franjas de columna. Por último, para terminar el tema de losas, tenemos el sistema de losas sólidas. Las losas sólidas son elementos de hormigón pretrenzado
que tienen una sección transversal constante. Están fabricados con trenzas y cables unifilares pretensados de alta resistencia a la tracción que están incorporadas dentro del elemento. Su proceso constructivo se basa en tres partes: el cimbrado, el colado y el descimbrado. Esta última parte depende del tipo de concreto que se empleó, pero lo recomendable es hacerlo 28 días después para alcanzar la máxima resistencia en la obra.